Son las 5 en punto de la tarde. Bueno, es hora de comenzar, ¿eh? Comenzar esta nueva etapa de nuestras charlas todos los domingos a la tarde. Eduardo, ¿te acordás en la época de la pandemia que hicimos 50 Zoom, 50 charlas como esta y nos acompañaron tantas personas, ¿no? ¿Cuánta gente pasó por nuestras charlas, aquellas 50 charlas que hicimos durante aquella época tan difícil, ¿no?, que nos tocó vivir? ¿Y cómo fue que logramos estar conectados con tantos clientes, con tantos amigos y con tantas personas interesadas en saber un poco más sobre las inversiones en Estados Unidos, y ahora sumamos España también? Bueno, les doy la bienvenida. ¿Cómo están, Eduardo, Mar? ¿Estamos Hola, conectados hola ya? ¿Estamos Mercedes, al aire? estamos conectados, se están sumando los que se inscribieron para nuestra charla de hoy, de esta nueva temporada. Como bien decías, en el año 2020 fue, ¿19? Ya 2020, perdí 2020. hasta el 2020. año en el que fue. Sí. Comenzamos 2020. allí en marzo explorando el tema de Zoom y terminamos realizando 50 presentaciones los días sábado por la tarde, ¿no? Ahora empezamos con una nueva serie los domingos por la tarde. Así que gracias a todos los que se están sumando, gracias a Omar, que forma parte de nuestro equipo ya desde hace un largo tiempo y se suma ahora en nuestras presentaciones domingo tras domingo, donde iremos tocando, bueno, infinidad de temas para dar a conocer a todo aquel que esté interesado en invertir, en relocalizarse, en hacer negocios en Estados Unidos y en España. Bueno, muchas Bueno, feliz gracias. día del locutor, Omar. Gracias, Mercedes. Mercedes y yo somos locutores. Bueno, de hecho, Eduardo también, después de tantas charlas, Eduardo, En la práctica. te Ustedes son profesionales. vamos a dar el famoso carnet de locutor porque, claro, después de tanto ya sos un locutor Y después, más como de nosotros. tantos programas de radio que hemos hecho juntos Claro, también, ¿no, obvio. Eduardo? Bueno, yo Mucho, les quiero mucho. agradecer por, bueno, permitirme participar e incorporarme a estas charlas tan interesantes y sobre todo en este momento tan importante que está viviendo el mercado de bienes raíces, no solamente aquí en Miami, en la Florida, en Estados Unidos, sino, como bien decías, Mercedes, en España, donde se abren nuevos caminos muy, muy interesantes. Por eso tenemos muchísima información que no la vamos a poder agotar en esta sola charla, ¿no? Afortunadamente vamos a tener una seguidilla de conversaciones todos los domingos porque el espectro es muy amplio, hay muchas cosas que contarles, pero bueno, en líneas generales todas son extremadamente positivas, eso es lo lindo. Sí, tal vez esta primera charla, este primer domingo, va a ser un poquito de cada cosa, ¿no? Un poquito de Miami, un poquito de Detroit, un poquito de España, un poquito de la estructura, un poquito de los préstamos, de los abogados de migraciones. Bueno, hay tantos temas, pero después lo que vamos a hacer ordenadamente cada domingo es hacer charlas temáticas para poder profundizar los temas. Por ejemplo, hoy tenemos a Omar y a mí en Miami y a Eduardo en Detroit. Entonces, bueno, cuéntenme un poco de su domingo. Yo, por ejemplo, tempranito hoy a la mañana me fui a la playa. La playa estaba llena de gente. Un día espectacular, fin de semana largo. Mañana es feriado, 4 de julio, la fiesta más importante de los Estados Unidos, el Día de la Independencia. Y una buena noticia, cargué nafta y había bajado el precio. Así que eso ya fue algo positivo para empezar el domingo. Contame un poquito, Eduardo, ¿dónde estás y qué tal tu domingo por ahí por Detroit? Muy bien. Antes, una observación que alguien escribe por aquí diciendo que nos escucha, Ajá. pero no nos ve. Luis dice, buenas tardes, no sé por qué. No me veo, dice no me Eduardo. veo. No, está claro. bien, él no se va a ver. No, si nos ve a nosotros, está bien. Y si nos escucha, también. ¿Sí? Así que gracias, Luis, pero está previsto que nos vean a nosotros y que nos escuchen a nosotros. Gracias por participar. Ellos pueden participar a Pero través ellos del pueden chat, participar ¿no? haciendo preguntas y de hecho Haciendo los preguntas. invitamos a hacer preguntas. En los últimos minutos de nuestra presentación los vamos a dedicar a responder a todas las preguntas que vayan surgiendo.
El domingo aquí en Detroit está espectacular, en verdad, 28 grados centígrados y 36 grados y 33% de humedad, que lo anoté porque me pareció un dato pintoresco, y es un clima espectacular para Detroit, con sol y varias cosas que yo vengo notando después de 3 años y medio, 4 años que va a ser que estoy en esta ciudad, donde ya me he pasado 2 inviernos completos, y es cómo hay cada día más gente en Detroit. Eso es sorprendente, es emocionante formar parte de una ciudad que tiene un montón de problemas, que ya los vamos a ir mencionando, pero que tiene por otro lado todo este crecimiento espectacular que se ve. Es gente joven, cómo ha cambiado la composición demográfica, el downtown, cómo se está construyendo el centro comercial que en la presentación, recuerdo, Mercedes, en algún momento mostrábamos en ese año o año y medio, 2 años atrás, que recién se empezaba a construir y ya tiene una altura increíble, y cómo se desarrollan todas las diferentes áreas. Pero bueno, lo vamos a dejar para ir hablando en estos días. Así que este domingo en Detroit, con la compañía de un inversor que está aquí, al cual le he mostrado parte de la ciudad que él ya conocía y las nuevas oportunidades que hay, y que justamente está en la ciudad para ver qué más se puede hacer en Detroit. Bueno, enseguida vamos a estar hablando de España, pero ahora le quiero preguntar a Omar sobre su impresión de estos tiempos aquí en Miami, donde hemos tenido un vértigo, un mercado tan caliente, que a veces es bueno y es malo, ¿no? Muchas veces, Omar, nos dicen, ay, pero deben estar vendiendo un montón porque el mercado está muy intenso. Bueno, a veces un mercado tan caliente también nos trae problemas, porque no llegamos a tiempo a hacer las operaciones, porque cuando vamos a presentar un contrato para comprar una propiedad para un cliente, ¡pum!, ya se vendió en 24 horas, 48 horas. Y los precios han subido tanto que las negociaciones se han puesto también un poco complicadas, ¿no, Matt? Sí, Mercedes, cuando comienza la pandemia a nivel mundial, en marzo aproximadamente, un poquito antes, quizás en el año 2020, ninguno de nosotros podíamos imaginarnos que lo que está sucediendo ahora en el mercado inmobiliario en la Florida, en Estados Unidos y precisamente en la ciudad de Miami, iba a ocurrir. Esta explosión de gente viniendo a vivir a Miami durante la pandemia y ahora también, que ha cambiado las reglas del juego prácticamente en un, diría en un 100%. No nos imaginábamos que iba a ser así, al contrario, los agentes de bienes raíces decíamos, se nos terminó el trabajo. No podíamos salir, estábamos encerrados en casa, no podíamos mostrar una propiedad, el mundo estaba paralizado. Entonces, prácticamente pensábamos, bueno, vamos a tener que dedicarnos a otra cosa. Ocurrió todo lo contrario. ¿Qué sucedió? La pandemia hizo que la gente dentro de Estados Unidos mismo comenzara a moverse, salir de las ciudades grandes, importantes, con mucho cemento y mucho edificio, como es Nueva York, Chicago, San Francisco, Los Ángeles, y buscar otros horizontes, como la ciudad de Miami, como el estado de Florida, precisamente, donde la gente encontró un modo de vivir diferente, más relajado, más abierto, un clima hermoso prácticamente todo el año, sumado a la capacidad que tuvieron muchísimas y que tienen actualmente muchísimas personas de trabajar de sus casas, no tener que ir a la oficina, es decir, de tener una oficina móvil, su computadora y trasladarse a cualquier parte del país o del mundo y poder trabajar. Eso hizo que la demografía, específicamente de la ciudad de Miami y de muchas otras ciudades del estado de la Florida, comience a cambiar radicalmente. ¿Qué sucedió? La gente Sí, y vino no con mucho más solamente, dinero. y no solamente Omar, gente como vos decís, de Estados Unidos que se mudó a Miami, De de Europa, muchos países del mundo. Latinoamérica, bueno, Claro, sabemos que muchísima gente de Latinoamérica vive, siempre, reside, invierte aquí, hace claro. turismo, pero muchísima gente de España, de Italia, de Francia, de muchísimos países, por eso hoy sí podemos definir prácticamente a Miami como una ciudad típicamente cosmopolita porque hay gente de todas las nacionalidades. Mercedes lo explicaba muy bien, ¿qué hizo eso? La Sí. alta demanda de gente viniendo a comprar propiedades y a rentar hizo que las propiedades se terminaran, se acabaran. Hay pocas. Es decir, hay poco inventario. ¿Qué significa inventario en la jerga, en el lenguaje de los bienes raíces?
la cantidad de propiedades que salen a la renta o a alquiler. No hay. Ese inventario se redujo muchísimo. Entonces, a nosotros se nos complica en el momento de tener que buscarle una propiedad a un cliente, a un inversor en este momento. No es imposible, se puede hacer, pero obviamente se redujo la oferta de propiedades. Eso hace que los precios suban. Una ecuación básica elemental de un mercado de libre comercio como es la economía de este país. De todas maneras, no queremos llevar un mensaje pesimista ni negativo, es decir, el mercado sigue moviéndose, siguen habiendo más propiedades que salen a la venta y al alquiler, pero obviamente se ha reducido, Mercedes, la oferta porque Miami, como lo decíamos, venimos diciendo en nuestras charlas, ya no es el pueblo turístico del sur de la Florida. Miami es una impresionante ciudad en constante crecimiento y movimiento y expansión a niveles que no se han visto en los últimos 10 años. Y Eduardo es testigo porque hace muchísimos años que vive acá. Sí, Eduardo, te quería preguntar si ves que se haya detenido un poco el mercado en Miami, si los precios se calmaron un poco, si la subida de tasas sirvió para traer un poco más de tranquilidad a este mercado tan caliente o por el contrario, no. Yo personalmente no estoy observando que la suba de tasas haya afectado mucho las ventas. No sé cómo es tu visión. Vos, que además sabés mucho de todo el tema económico, ¿qué estuviste observando que está pasando acá en Florida? Si yo me remonto, y para hacer un poquito de historia, al momento en que llegué a Miami en el año 89, vale decir 33 años viviendo en la ciudad de Miami, el crecimiento es increíble. Decía Omar del pueblo que era Miami. Definitivamente lo era y como más de una vez he mencionado. Yo recuerdo cuando tratar de cenar después de las 9 de la noche significaba ir a un Denny's porque no había otra cosa, o los hoteles que estaban cerrados en el verano porque la temporada alta sigue siendo en invierno y no había flujo de pasajeros suficientes y cerraban la mayor parte del año. Entonces, de esa ciudad, de ese pueblo al Miami de hoy es increíble y sigue siendo increíble lo que está pasando en Miami. Mencionaba Omar cómo va llegando gente del norte de Estados Unidos, del oeste de Estados Unidos, del este de Estados Unidos, a Miami, buscando una mejor calidad de vida, buscando un clima que todos sabemos que es espectacular, de todas las oportunidades que hoy se dan en Miami y cómo está creciendo la ciudad, cómo se está convirtiendo en una ciudad tecnológica. Es el segundo distrito financiero del país, el área de Brickell después de Manhattan. O sea, todo eso está colaborando. Y cuando hablamos de Miami, no nos limitamos solamente a la ciudad de Miami. Vamos a recordarles, o a los que no saben, los que nos están escuchando, que Miami, la ciudad de Miami, forma parte de un condado, que es el condado Miami-Dade, del cual suman alrededor de 30 y pico de ciudades. Otras ciudades que forman parte de Miami-Dade son Miami Beach, Aventura, Surfside, Coral Gables, Homestead, Florida City, un total, Doral, un total de 30 y pico de ciudades. Sino que nos vamos a extender fuera de los límites del condado Miami-Dade, yendo hacia Broward o a Palm Beach, donde encontramos también un crecimiento enorme. Y si nos seguimos extendiendo, resulta que el crecimiento lo encontramos hasta Orlando, porque las ciudades que hay en el camino entre Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach y todo lo que significa llegar a Orlando se está desarrollando de una manera increíble. Nosotros mismos tenemos, a través de uno de nuestros asociados, un desarrollo de 100 lotes de 5 manzanas cada uno en Florida Central. O sea, es algo increíble lo que está pasando. O sea, y con respecto a los precios, es probable que haya algún ajuste. De hecho, los precios sobrepasaron lo que en algún momento se pensaba y se estudiaba y se analizaba como que ya había llegado a un techo. Y ese techo se perforó hacia arriba. O sea, seguimos con unos precios hacia el alto. Vamos a entrar en una burbuja, como alguno escribe por ahí o comenta o pregunta. Es muy difícil que eso pase porque la situación es completamente diferente. Las tasas de interés, y lo mencionaste recién, Mercedes, si bien han subido, tampoco es un alza en las tasas de interés que modifique drásticamente la decisión del que va a comprar propiedades. Y ni hablemos del que va a comprar propiedades por primera vez, que tiene una cantidad de beneficios para comprar esas propiedades que son muy atractivas. Siempre lo han sido, muy atractivas, que
La cultura, y aquí podemos hacer una diferenciación, ya que vamos a mencionar temas de España también. La cultura del americano, en el gran porcentaje, es alquilar en la propiedad donde vive. ¿Por qué? Porque no está arraigado. Entonces hoy vive en Miami, después vive en Detroit, luego lo hace en Chicago, Los Ángeles, San Francisco o cualquier ciudad del país. Y le da igual, porque en verdad tiene todas ellas todas las comodidades que necesita y todas las oportunidades que se le dan. Entonces, el 30% de los americanos alquilan. Y si nos vamos a España, resulta que en España el 70%, perdón, el 30% de los americanos son dueños de las propiedades. En España el 70% son dueños de las propiedades. Mira qué diferencia de mercado. Es al revés. Es al revés. Entonces, Increíble. en el caso de Estados Unidos, y para completar la idea sobre el mercado de Miami, estamos ante una situación donde los precios tienden a subir y lo vemos todos los días. Sí, habrá un ajuste y sobre todo en ciertas áreas es muy probable, pero hay otras donde los precios van a seguir subiendo porque las áreas se están desarrollando. Y hay muchos que están hablando de la famosa recesión que se viene, ¿no? Y sin embargo, la mayoría de los analistas coinciden que esa supuesta recesión o parate económico no afectaría para nada el mercado inmobiliario y el crecimiento de la Florida, de Miami y las ciudades aledañas, como vos bien decías. Y con respecto a las tasas, estamos hablando de tasas, por ejemplo, en préstamos de extranjeros que llegan al 5% como máximo, que sigue siendo una tasa muy atractiva. Vamos a tener un domingo donde vamos a hablar de préstamos, Eduardo, si te parece, para extranjeros. Sí. Lo que nos están escuchando son la mayoría extranjeros que quieren invertir acá y que pueden apalancarse con préstamos con una tasa entre el 4,5, el 4,75 hasta el 5%. Sí, y eso me gustaría agregar algo que es importante y en el cual podemos incorporar el tema Detroit. Eso es para aquel inversor que cumpla con ciertos requisitos y son préstamos de 200, 250 mil dólares para arriba. En préstamos, por ejemplo, para invertir en Detroit, eso suele no aplicar y sí hay préstamos, tanto en Florida como en Michigan y en el resto de Estados Unidos, que son préstamos privados, donde el inversor puede convertirse en un acreedor hipotecario o en un deudor hipotecario. Y ahí las tasas estamos hablando que van del orden del 9 al 10% y en algún momento hasta del 12% dependiendo de la situación. Entonces hay ahí un negocio adicional, tanto para el que quiere tomar dinero y aprovechar la capitalización, ¿sí? O para aquel que tiene quizás un sobrante y dice, bueno, tengo 30, 40 mil dólares, no puedo invertir y comprarme una propiedad, pero sí puedo hacer rendir ese dinero en una buena tasa de retorno garantizado por una hipoteca. Bueno, para hacer un mini resumen de nuestra charla hasta este momento, vamos a hablar de un Miami que no para de crecer en precios, con una actividad económica y un mercado muy caliente, y una ciudad de Detroit bastante contradictoria, ¿no? Eduardo, ¿puedes hacernos una especie de actualización de lo que estás viendo hoy en Detroit, momento en el cual se terminan las ayudas para pagar los alquileres de los inquilinos? Aquí, Mercedes, dicen, se escucha mal tu sonido, Mercedes. Si no se escuchó, Mercedes me pregunta que el contraste de la ciudad de Detroit y qué está pasando en esta ciudad, donde, como la historia nos muestra, estuvo en bancarrota, salió de la bancarrota, luego apareció una pandemia, no solo a Detroit, al mundo entero, la ciudad siguió creciendo, pero tiene un montón de dificultades. La realidad es que las diferentes políticas que se implementaron sirvieron para que los inquilinos no paguen los alquileres. Hay en Detroit, en Michigan, un fondo que se llama CERA. Ese fondo CERA termina pagando el alquiler, la electricidad, el gas, y eso todo lo que lleva es a que se malacostumbre el inquilino. Esto terminó el día 30, el presentarse a esta ayuda. Lo que estaba presentado sigue vigente y en algún momento el gobierno enviará los fondos correspondientes y lo que se espera también es que esto lleve a que el inquilino empiece a trabajar en una ciudad y en un país donde hay una necesidad de mano de obra por donde uno transite. Entonces hay aquí como una contradicción. El gobierno da una ayuda
porque para que el inquilino pueda pagar, como mencionaba, el alquiler, la electricidad, el gas, y por otro lado hay una necesidad de trabajo muy grande. A nosotros mismos nos pasa, en lo que hace a las refacciones, buscamos personas para hacerlo, hemos hecho un relevamiento de nuestros propios inquilinos, hay inquilinos que se podrían dedicar al tema, pero como reciben ayudas, no tienen motivación para trabajar. Así que esto esperamos que en estas próximas semanas, dado que el día 30, hace unos días atrás, terminó la aplicación para ese tipo de ayuda, bueno, los inquilinos tomen conciencia que de alguna manera se terminó la fiesta y que hay que empezar a producir, como es la base y el espíritu histórico de este país. Y esto seguramente va a beneficiar, espero que me estén escuchando bien ahora. Pareciera que sí. Esto, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Sí. Supongo que va a beneficiar mucho a las empresas que se han instalado en Detroit y que no paran de crecer, porque necesitan personal desesperadamente. Entonces, ese es el otro aspecto del Detroit, ¿no? El más pujante, el más emprendedor, el que no para de crecer en cuanto a la empresa automotriz y a las empresas tecnológicas. Estamos hablando de una ciudad donde el sector automotriz es el responsable de los autos del futuro, los autos eléctricos, que ya se están fabricando, porque el auto eléctrico ya llegó, el futuro ya llegó a nosotros, y todo eso se está gestando en Detroit precisamente. Entonces, tenemos por un lado esta situación que comentabas post-pandemia compleja, pero por el otro lado un Detroit que ya volvió a tener un ritmo vertiginoso como lo tenía antes, Eduardo. Sí, completamente. Hoy con el inversor que está aquí en Detroit, lo llevé al edificio de General Motors, que es la torre principal, es la sede mundial de General Motors, donde allí la compañía tiene armado una exposición de los autos que actualmente están en circulación y los autos que van a salir. Y la verdad que uno ve aquello y parece que entra en el mundo de la ficción. Los nuevos autos eléctricos, los autos sin conductor, es una realidad, lo estás diciendo, lo estamos viviendo. De hecho, aquí en Detroit uno lo ve. El Hammer eléctrico es una realidad que camina por las calles de Detroit, lo mismo que el Mustang eléctrico y los nuevos diseños de General Motors, la verdad que sorprende. Dice, wow, ya estoy viviendo en el futuro hoy. Es maravilloso. O sea, y ahí es parte de esa contraposición que tiene la ciudad de Detroit, ¿no? Todo el caos que genera que los inquilinos no paguen, que se sumen meses sin pagar, que no hay mano de obra para hacer las refacciones, que además se suma un poco, forma parte de la cultura del Detroiter, ¿no? Del habitante de Detroit. A veces parece que Detroit no fuese Estados Unidos, ¿no? En cuanto a su compromiso, en cuanto a los tiempos, y una cuestión y una serie de cuestiones que para los que estamos aquí administrando propiedades y lo hacemos también en Miami, la realidad es que notamos una diferencia muy grande entre las dos ciudades. Entonces, por un lado eso y por otro lado toda esta pujanza de las empresas automotrices y tecnológicas. La fábrica que va a construir General Motors también para fabricar los chips, que fue un problema y es un problema en el mundo por la escasez del mismo, no solamente para los automóviles, sino para todo aquel producto que necesite de un chip. Entonces, eso se va a construir aquí. El centro logístico de Amazon, que está prácticamente terminado y en el que se van a emplear 2.300 personas. O sea, aquí está llegando gente de otras partes. Y esa gente de otras partes que llega a la ciudad de Detroit, bueno, una de sus necesidades básicas es tener vivienda. Y hay un tema también con ese tener vivienda. En Detroit, una ciudad muy grande, en algún momento lo hemos dicho, equivalente en superficie a Boston, a Manhattan y a San Francisco, bueno, no toda el área es habitable. De hecho, hay lugares, yo ayer visitaba una casa que un cliente nuestro que nos está escuchando aquí, lo saludamos, me mandó para ver qué me parecía. Sí, uno saca una fotografía de la casa y la casa no se ve tan mal, pero cuando empieza a mirar la cuadra dice, bueno, la verdad que yo en esta cuadra no invertiría. Entonces, hay zonas que van a tardar mucho más en recuperarse y hay otras que se han ido recuperando realmente de una manera espectacular. Aquí tenemos que considerar que la evaluación de las propiedades es de aproximadamente un 15, 16, 18, 19% por año. Y eso se ve reflejado en los impuestos.
¿Hay compradores para todas esas casas permanentemente? Sí, de hecho hemos tenido, y es bueno también mencionar cuáles son los problemas de la ciudad. Compradores firman un contrato de compraventa, eso pasa a una oficina de título, los compradores se arrepienten, no compran, se hace más lento todo el proceso. O sea, la organización de un cierre en Detroit, la realidad es que es muy diferente de la organización de un cierre en Miami. O sea, podemos hablar de los dos lugares porque estamos en los dos lugares, yo soy broker de los dos estados y ustedes conocen perfectamente cómo funciona tanto Omar como Mercedes, Miami y Detroit. A veces se hace un poco difícil el tema de Detroit y en muchos casos le decimos inclusive a los propios inversores, invertir en Detroit significa esto, invertir en Miami significa esto otro. Sí, es como dos mundos totalmente distintos, ¿no? Y a estos dos mundos estamos sumando un tercero que, bueno, les vamos a contar un poquito por qué empezamos hace unos años con Eduardo a mirar hacia la madre patria, a buscar oportunidades de inversión. Ya hace 3, 4 años que empezamos a viajar muy seguido a España para ver qué pasaba por ahí, a ver si realmente era negocio. Y tal vez esto tenía un costado romántico, ¿no? Tanto Omar, Eduardo como yo somos españoles nacidos en Argentina y residentes y ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces, tenemos un poco el corazón partido, ¿no? Como dice Alejandro Sanz en su canción, un poquito en Argentina, un poquito en Estados Unidos y un poquito en España. Entonces, ¿por qué no ir a la búsqueda y a la conquista de nuevas tierras, ¿no? Y allí fuimos, Eduardo, y con Omar también hemos estado en España y nos dimos cuenta que era un lugar ideal, con otra característica, ¿no? Totalmente distinta. Pero bueno, Eduardo, hablamos un poquito de España porque yo sé que hay muchas personas que están esperando esto hoy. Sí, y es algo que lo vamos a ir profundizando en toda nuestra programación de aquí hasta noviembre, que es lo que está previsto en todos los domingos. Sí, un poco como decías, España fue algo que lo llevábamos de siempre, como algo pendiente para hacer, un poco por, yo digo, soy argentino de nacimiento, soy español de herencia y soy americano por elección. O sea, tengo 3 pasaportes, tengo 3 nacionalidades y la verdad es que puedo vivir en cualquiera de los lugares, libremente, sin ningún tipo de problema. Sigo viviendo en Estados Unidos, de hecho estoy en Detroit. Quizás no sería el mejor lugar para elegir para vivir, pero estoy aquí. Y España, uno lo ve y ve todo lo potencial que tiene allí, y me gusta dividirlo en 2 partes. Estados Unidos es un lugar excelente en la etapa productiva de una persona. Llevo 33 años viviendo aquí, mis 2 hijos nacieron en Estados Unidos y mucho he aprendido a través de ellos, ¿no? Cómo eran ellos en la escuela primaria, yo en la escuela primaria, ellos en la secundaria, yo en la secundaria, ellos en la universidad, yo en la universidad, yo en los trabajos, ellos en los trabajos. Son 2 mundos completamente diferentes. O sea, aquí, ¿cómo este país no va a tener premio Nobel cuando tiene las universidades dispuestas para que el que quiera estudiar estudie al grado que se le ocurra? El que se quiera dedicar a... Uno de mis hijos es ingeniero químico. Yo visitaba los laboratorios de su universidad, parecían los laboratorios de una multinacional. Entonces, claro, ¿cómo no van a estar luego capacitados y preparados para poder desarrollar lo que se les ocurra? El auto que hoy yo veía allí que parecía del futuro en General Motors. Entonces, Estados Unidos es un lugar ideal en la etapa productiva y España es un lugar ideal en la etapa donde uno quiere vivir mejor la vida. O sea, si vamos a la realidad, uno en Estados Unidos es prácticamente un engranaje de una gran maquinaria de un país que se podría llamar Estados Unidos Sociedad Anónima, que es fantástico, repito, en la etapa productiva no sé si habrá otro lugar donde uno puede vivir de la forma como se vive en Estados Unidos. Ahora, en la etapa donde uno ya quizás busca otra cuestión, no solamente lo productivo, bueno, la verdad que la calidad de vida que hay en España también es incomparable, no hay quizás comparación, ¿no? De hecho, España es el segundo país después de Japón con mayor expectativa de vida y es uno de los países que está rankeado donde la gente vive más feliz y un montón de estadísticas que no la vamos a mencionar ahora, ¿no? Pero todo eso lleva a, bueno, España. ¿Y en España dónde? Bueno, la dimensión de España es cuando uno transita por España y dice, no, me voy de una ciudad a otra y tengo que manejar 3 horas.
Mercedes y Omar, cuando nosotros manejamos 3 horas desde Miami, no llegamos a Orlando. ¿Sí? No, Entonces, a Naples, a Naples, ¿no? entonces, cuando uno maneja 3 horas en Perdón. España, parece que recorrió ya medio país. Sí, Y cuando lo tal hace en cual. el estado en el que vivimos, o desde la ciudad en la que además Miami está al fin casi, o sea, todo lo que uno... Si tomas una autopista, Si porque tomamos una aquí podemos autopista. estar 40 minutos en el tránsito a Es- veces. Exactamente. Entonces, claro, cuando uno ve en España y se encuentra con ciudades como Madrid, como Barcelona, como Valencia, como Málaga, como Alicante, como toda la Costa del Sol, como el norte, se encuentra con una variedad enorme de ciudades en las que puede vivir, va a tener una calidad de vida incomparable, va a vivir una Sí, vida además la extraordinaria. conexión, Eduardo, que lo hablamos siempre, la conexión que hay, La los conectividad es trenes, increíble. las Un dato autopistas. estadístico, ya que mencionas el tema. España es el tercer país en autopistas después de China y Estados Unidos. Dimensionemos cuál es la superficie de China, cuál es la superficie de Estados Unidos y cuál es la superficie de España. Bueno, se imagina que la conectividad, ni hablemos de los trenes de alta velocidad, ni hablemos del metro en Madrid y en otras ciudades, o sea, cosas que los vamos a ir profundizando a medida que hablemos. ¿Qué nos está sucediendo y qué nos ha sucedido y por cuál también nos empezamos a incursionar en el tema de España ya desde hace tiempo? Cuando nos preguntaban y nos preguntan, bueno, me quiero ir del país en el que vivo. ¿Cómo hago para vivir en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos tiene esta serie de requisitos, puede sacar una visa, por ejemplo, de 2 de acuerdo según el acuerdo que exista entre su país y Estados Unidos, requiere de una inversión, es otra cultura, es otro idioma. Y en muchos casos decía, pero tengo un pasaporte europeo. Bueno, consideró mudarse a España, por ejemplo, donde va a tener una cultura similar a los países latinoamericanos, donde va a tener el mismo idioma. Y eso nos llevó también a ver, bueno, aquel que quiere relocalizarse, ¿lo puede hacer en España? La verdad, de una manera mucho más fácil de lo que lo va a hacer en Estados Unidos. Y de una manera donde requiere de una inversión mucho menor y donde si tiene un pasaporte europeo, va, se muda y ya está. Ya toma un avión y se va. Entonces, todo eso, más allá de que tenga que sacar algún número de identificación tributaria, pero son detalles mínimos. Y luego está aquel que quiere diversificar. Tengo inversiones en Estados Unidos, me gustaría tener algo en España, o voy a relocalizarme en España, pero voy a invertir en Estados Unidos porque logro mayor rentabilidad y mayor capitalización. Entonces así se produce una mezcla, ¿no? Un mix, y que es un poco lo que nosotros vamos a ir hablando a lo largo de todas nuestras presentaciones. Sí, yo siempre cuento la anécdota de un viaje que hice hace 2, 3 años, ¿no? Creo que sí, en plena pandemia. Fui a un banco y me puse a charlar con un señor que trabajaba en el banco hace mucho tiempo y le explicaba lo que me costaba hacer trámites en España acostumbrada al ritmo americano, ¿no? La eficiencia de Estados Unidos no tiene nada que ver a veces con la burocracia y los ritmos de España. Y él me dijo, te voy a dar un consejo. Cuando llegas a España, te sacas el chip de Estados Unidos y te pones el de España. Son 2 chips totalmente distintos y uno se tiene que adaptar a otra idiosincrasia. Entonces, con Eduardo siempre nos dábamos cuenta que, como él bien decía, Estados Unidos es un país para hacer negocios, para la etapa productiva de la vida, donde se trabaja mucho, y España es un país donde se disfruta la vida, donde la calidad de vida es maravillosa, el costo de vida es más bajo que inclusive. Mucha gente de Miami está empezando a buscar opciones de inversión en España y a viajar cada vez más a España, porque también nos estamos dando cuenta que los precios de las propiedades son más bajas y el costo de vida es más bajo, a pesar de que el euro está un poquito más alto que el dólar. No sé si lo han observado, Omar, que también estuviste hace poquito, ¿no? En Madrid. Sí, hace poco. No, bueno, es cierto. Yo coincido plenamente con ustedes porque, bueno, no tengo tantos años en Estados Unidos como ustedes dos, pero sí viajo mucho a España, a Europa precisamente, y veo la gran diferencia. Como dice Eduardo, la calidad de vida en España es maravillosa, pero coincido que la etapa productiva que ofrece Estados Unidos es completamente distinta. Y no lo digo yo tengo muchos amigos españoles, conocidos españoles, incluso acá en Miami, vecinos españoles con quienes discutimos estas cuestiones y quienes están en pleno acuerdo. Por eso también están acá.
porque ellos ven y pueden experimentar ese proceso de expansión financiera y productiva que brinda Estados Unidos en diversos tipos de negocios que uno puede aprender en su vida. Europa es más limitado en ese sentido. Y digo Europa porque también esta situación la podemos trasladar a Italia. He estado hablando con italianos incluso sobre este tema y coinciden en que, a ver, el hecho de poder producir en Estados Unidos y luego expandir hacia otros lugares y vivir en Europa puede ser una opción a largo plazo mucho más interesante. Pero creo que lo que mencionaba Eduardo Mercedes es fundamental y es importante. Esto tiene que ver con una ecuación que tiene que ver también con el estilo de vida que uno busque. Mucha gente quizás quiere irse a vivir a España o tiene incluso más lazos afectivos, familiares, de relaciones con España. La buena noticia es, Eduardo no me deja mentir, es que en España hay oportunidades muy interesantes para desarrollar, más allá de que en Estados Unidos la sigue habiendo también. La idea nuestra es ampliar ese horizonte. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una inversión, no la hace, muchos no la hacen específicamente desde un punto de vista estrictamente financiero, sino que la inversión tiene otros condimentos. Tiene que ver donde uno también se siente más cómodo, donde uno tiene otro tipo de lazos, donde uno quizás en algún momento decida irse a vivir a ese país. Entonces, ¿por qué la idea de abrir este nuevo mercado y explorarlo cada día más? Obviamente porque tiene que ver lazos que nos unen. No vamos a explorar a Kuwait, o no vamos a explorar, ¿por qué? Porque sería muy difícil cultural, financieramente y en cuestiones de comunicación y distancia explorar mercados en los cuales el inversor no se sienta cómodo. Yo he descubierto también en mis Eduardo, viajes, sí. no, sí, que lo mismo, que España ofrece, y no solamente en la ciudad de Madrid, porque uno cuando habla de España inmediatamente remite a Madrid o Barcelona, y Eduardo luego seguramente nos va a contar Sí. con mucho más detalles su viaje, sus viajes exploratorios al mercado español, donde va descubriendo distintos lugares que son, podríamos decir, joyitas para ir de a poco descubriendo en cuanto a lo que es un mercado nuevo de inversiones. Eduardo, ya hablar bien de España, bueno, a todos nos encanta España. Vamos a hablar de las cosas más complejas de España, si te parece, y de la manera que encontramos como para resolver esa problemática. Porque acá es muy fácil. En Estados Unidos los ayudamos a armar la LLC, le abrimos la cuenta de banco, envían los fondos, compran la propiedad. Todo es muy sistematizado y fácil. En España tiene cierta complejidad. Eduardo, contanos un poquito de esto. Sí, y voy a aprovechar que hay una pregunta que dice, ¿qué grado de complejidad tiene que una corporación de Estados Unidos sea la dueña de un inmueble en España y si fiscalmente es conveniente? Nosotros en un domingo próximo vamos a tener un contador experto en temas de fiscalía en España y en los países latinoamericanos, porque esto también es importante. Y nos suele pasar en Estados Unidos. Uno recurre a un contador que es quizás un muy buen contador, pero es un muy buen contador que atiende a sus vecinos. Entonces, no conoce la complejidad de cómo manejar el traslado de dinero o transferencias de otro país, o cómo aquellos que tienen declaradas sus propiedades, sus sociedades en sus países, qué tipo de manejo tienen que hacer. Entonces, en esto es muy importante que el profesional, sea un contador, sea un abogado, tenga una visión global, no sea solamente el mejor contador de un barrio, porque ese no le va a servir. Entonces, un poco yendo a la pregunta de Mercedes y a la pregunta que nos llegó. ¿Compro una propiedad en España a nombre de una sociedad en Estados Unidos? Bueno, quizás no directamente, pero sí esa sociedad en Estados Unidos puede ser la dueña de una sociedad en España. En Estados Unidos, él pregunta aquí una corporación, lo tomo como algo genérico. En la mayoría de los casos, lo que nosotros le decimos al inversor, si no tiene un número de seguro social, es que tenga una LLC. Entonces, esa LLC tiene un símil, un equivalente en España. Entonces, y ahí me hago varias preguntas.
soy ciudadano español, soy ciudadano comunitario, quiere decir tengo ciudadanía de algún país de la Comunidad Europea, resido fiscalmente en España, no resido fiscalmente en España. O sea, tiene una complejidad, como decía Mercedes, diferente de el que quiere hacer una sociedad en Estados Unidos. Nos pasa en muchos casos por un WhatsApp el nombre de la elección de la sociedad que quiere que le registremos y se la registramos sin mayor inconveniente. En España todo eso requiere de una burocracia mayor, requiere de la intervención de un notario, de ver si el nombre está disponible en el registro central que está en Madrid. Entonces, hay una complejidad burocrática diferente, que es simplemente saber cuáles son los pasos y llevarlos adelante. Conviene comprar una propiedad a nombre personal, conviene comprarlo a nombre de una sociedad española, conviene comprarlo a nombre de una sociedad española que a su vez la dueña es una sociedad en Estados Unidos. Para aquel que tenga ya los fondos en Estados Unidos, la realidad es que eso le facilita mucho, porque la parte impositiva en España es muy estricta en cuanto a de dónde provienen los fondos. Para los que hacen negocios en Estados Unidos saben que se abre una cuenta de banco, mientras los fondos lleguen de banco a banco, nadie le va a hacer ningún cuestionamiento. En España no es así. Le van a preguntar, va a tener que informar de dónde provienen sus fondos, que muestre cómo los tiene declarados en su país. Entonces, hay diferentes alternativas. Por eso mencionamos, para el que tiene sociedades en Estados Unidos, bueno, la realidad es que le va a resultar más fácil, porque los fondos los va a llevar directamente desde Estados Unidos. Y siempre estamos hablando de cuestiones que son completamente legales, ¿no? Dentro de la legalidad, cómo aprovecho todas estas disposiciones que en definitiva como inversor me van a resultar beneficiosas. Entonces, hay una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta. Luego, la compra de la propiedad, como siempre hablamos, lo quiero desde el punto de vista emocional. En España, así como pasa en otros lugares de Europa, se puede comprar un pueblo y además le dan dinero si se va a vivir a él. La realidad, eso es puramente emocional. O sea, no va a ser gran negocio comprándose un pueblo y mudándose a él. Entonces, pero emocionalmente quizás sí le es atractivo, o porque vive en alguna ciudad española y quiere tener un pueblo a su nombre, que en definitiva lo va a usar hasta para irse de vacaciones o entretenerse los fines de semana por la poca distancia que hay de un lugar a otro. O también es importante en España, hay fondos europeos que ayudan a que determinadas áreas se desarrollen o no se vaya la gente de allí. Entonces, tiene una complejidad muy diferente a lo que pasa en Estados Unidos. Hay mucho para hablar de ese tema, no lo vamos a poder hacer en los pocos minutos que nos quedan de hoy. Justamente estas presentaciones de todos los domingos es para que vayamos hablando y ya les vamos a ir comunicando a través de los diferentes medios qué tema vamos a ir tocando cada domingo y mostrar sí esa diferencia entre cómo lo hago en Estados Unidos, cómo lo hago en España, cómo me beneficio teniendo algo en Estados Unidos para poder potenciarme en España. Sí, todo el tema legal, todo el tema impositivo, es muy importante tenerlo bien claro, porque no es igual en un país que en otro. Y después, Eduardo, también en una próxima charla, otro domingo, podemos profundizar un poco más en las distintas ciudades que has estado recorriendo e indagando. Málaga, la Costa del Sol, Madrid, la zona de Alicante, de Valencia, de Barcelona, Madrid misma, con toda su inmensidad y su variedad de oportunidades. Bueno, inclusive hasta más al norte también has estado recorriendo. Así que bueno, merecemos dedicarnos a España en profundidad otro domingo y que nos cuentes cuáles son las alternativas, porque para cada inversor hay una opción distinta para ofrecerle seguramente. Así es, como nosotros lo venimos haciendo también en Estados Unidos, esto es muy a medida. Nosotros hacemos estas charlas para dar a difusión, para informar. Nosotros no esperen que aquí le digamos, esta es la oportunidad, compre esta propiedad, llámenos ahora. No es la filosofía de nuestras charlas, no lo ha sido en las 50 que hicimos durante estos últimos años. Y lo que buscamos es que quien nos escuche le podamos transmitir nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestro expertise, nuestros viajes y todo lo que llevamos trabajando sobre estos temas para que se beneficie de todo ello. Una cuestión, Omar y Mercedes, sí. La verdad que los tiempos vuelan, como siempre nos ha pasado, y vamos a tener que dejarle espacio para alguna pregunta que podamos estar recibiendo. ¿Cómo no? A ver si hay alguna pregunta.
¿Qué renta se consigue en España? Bueno, es difícil dar un número preciso, ¿no? Con toda la variedad de opciones que hay, Eduardo. Sí, podemos hablar de un 4, un 5%. Hay cosas que, y aquí vamos a comparar algunas cuestiones. ¿Compro un condominio en Estados Unidos o compro, vamos a usar la terminología de España, o compro un piso en España? ¿Sí? Bien, el condominio en Estados Unidos va a tener una incidencia en las expensas gigante. Las expensas o los gastos de comunidad, para usar la terminología española, de un piso en España son mínimos. La realidad es que cuando lo comparamos con Estados Unidos son irrisorios, parece que no pagan nada, ¿no? Es muy barato. Entonces, ahí hay una cuestión a considerar. ¿Cuál es la incidencia de los gastos de comunidad en una propiedad que invierto en España? Mínimo. ¿Cuántos son en Estados Unidos? Muchos. En muchos casos nosotros le decimos como inversión al que quiera hacer algo en Estados Unidos. Bueno, una casa no tiene esa incidencia. Después hay un tema impositivo que también es importante. ¿Cuánto se paga de impuestos en Estados Unidos? ¿Cuánto se paga de impuestos en España? Los impuestos en España son mayores. Sí, y acá me gustaría hacer una observación. Los impuestos en España son mayores, pero la realidad es que los españoles reciben una cantidad de servicios que no se reciben en Estados Unidos. Les hago una pregunta, como españoles, a Mercedes y a Omar. ¿Cuántas veces han subido en el autobús en Miami? Nunca. Nunca. ¿Cuántas veces han subido en el autobús en Madrid? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, y al metro, al subte, ni te cuento. Y al metro ni hablemos. Madrid vivo en el subte. Claro, o sea, Claro. En Estados Unidos pagamos una X cantidad de impuestos. Bueno, pero la verdad es que el servicio público es horrible. Sí, no existe. Vamos a decir que no existe. Entonces, ¿y cómo es el servicio público en España? Es fantástico, no hace falta tener auto. Entonces, claro, ese impuesto que es mayor en España, la realidad es que se ve reflejado, por ejemplo, en el servicio público. ¿Cuánto cuesta el seguro médico en España? ¿Cuánto cuesta el seguro médico en Estados Unidos? La realidad es que el seguro médico en España puede que no le cueste nada si cumple con ciertos requisitos. Repito, Estados Unidos es un país fantástico. Llevo 32 años viviendo aquí y tengo 2 hijos nacidos en Estados Unidos, mis 2 hijos. Entonces, no quiero, lo que quiero es, no quiero que se malentienda, quiero que esto lo tomen como comparación, un lugar u otro. Y repito, para los que quizás no nos escucharon, este es un país fantástico en la edad productiva. Véngase a Estados Unidos si quiere desarrollarse profesionalmente. Comentaba Omar el tema de sus vecinos españoles. A mí me ha pasado de ir a bancos en Miami y que me atienda un italiano, un español. Y yo le pregunto, ¿qué está haciendo acá? ¿Por qué está viviendo en Miami un joven italiano o un joven español? ¿Y cuál es su respuesta? No, porque vengo a hacer carrera. Y dentro de unos años me vuelvo a mi país, llámese Italia, llámese España. Claro, es el mismo concepto que estamos hablando. ¿La etapa productiva dónde? En Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos donde sobra el trabajo, por otra parte, Eduardo. Donde sobra el trabajo, en donde España los índices en España no sobra. Claro. Otro punto muy importante, Mercedes. Entonces, hay que tener en cuenta todas estas consideraciones, hay que tener en cuenta la rentabilidad, ¿cuánto puede ser? 4, 5. Ayer o anteayer, Mercedes, hablábamos con un inversor de aquí de Detroit, que otra empresa le administra la propiedad, y nos dijo que obtiene un 12% de rentabilidad. Señores, si alguien le ofrece un 12% de rentabilidad en Estados Unidos, no es así. O sea, la rentabilidad quizá en Estados Unidos es buena, pero nunca el 12%. Sospeche. O sea, tenga cuidado. Entonces, hay ciertas consideraciones donde al momento nosotros lo analizamos con el inversor en forma privada y en forma individual. No tenemos una receta universal para cada uno. Los alquileres no son tan altos. Los alquileres no son tan altos. Los alquileres no son tan altos. No. O sea, las expensas son más bajas, pero los alquileres también son más bajos. Totalmente. Entonces, si el negocio no pasa por comprar una propiedad para alquilar, como es acá en Estados Unidos, ¿por dónde pasa el negocio en España? Y entre otras cosas pasa por comprar, reparar y vender. ¿Por qué? Y aquí hay otra diferencia notable. Y ahora vamos a responder algunas de las otras preguntas que nos quedan por aquí. Y aquí hay otra diferencia que a mí me parece muy notable. Decíamos, el 70% de los españoles vive en una propiedad que es de él. Pero a diferencia del americano, que es el 30%, el americano compra la propiedad los fines de semana, va a Home Depot y se la arregla. ¿Sí? El español no va al equivalente de un Home Depot y se la arregla. Entonces, comprar, arreglar y vender, se la va a comprar
el mismo vecino de su propiedad en España. Acá pregunta un asistente, ¿ustedes también ayudan a buscar un negocio en España? Tenemos nacionalidad italiana y ecuatoriana, gente de Ecuador que nos consulta esto. Además de propiedades, ¿podemos ofrecer negocios? Sí, y vamos a tener como invitado en una de nuestras presentaciones de los domingos a un especialista en tema de franquicias en España, que es una buena oportunidad, así como pasa en Estados Unidos, de llegar a España con una franquicia. Eso le facilita, igual que pasa en Estados Unidos, el ingreso a tener un negocio ya de un nombre reconocido, más o menos, que es diferente a empezar de cero. Claro, porque con el tema migratorio en España, para aquellos que no tienen pasaporte europeo o español y quieren irse a vivir a España, necesitan otro tipo de alternativa. La visa Gold, que es cuando invierten en propiedades 500.000 euros, por ejemplo. Pero hay gente que no tiene 500.000 euros para invertir en una propiedad o en dos propiedades. Igual Mercedes, la pregunta de Gustavo, él tiene nacionalidad italiana, con lo cual la verdad es que se le facilita enormemente. No, digo, en otro caso. En otros casos sí. Digo, en otro caso, no tenés pasaporte europeo y no tenés la posibilidad de ir a España con esta alternativa. ¿Qué otro tipo de alternativa migratoria se puede tener? Que no sea la visa. ¿Se puede hacer un negocio? ¿Se puede hacer una franquicia? ¿Se puede tramitar algún otro tipo de visa? Se puede hacer un negocio. España es muy flexible en otros aspectos vinculados con vivir legalmente allí. No hace falta tener la visa Gold. Uno puede vivir un año en España, mostrar que tiene los medios para poder hacerlo y a partir de allí obtener una residencia y posteriormente una legalidad de la ciudadanía. Aquí hay una pregunta, Mercedes Omar, que dice, ¿tengo opciones? ¿Qué opciones tengo para comunicarme con ustedes? Yo ahora, cuando estemos terminando, que en verdad lo vamos a hacer en pocos minutos, les voy a colocar una pantalla donde aparecen nuestros números de teléfono, se pueden comunicar por WhatsApp con nosotros. Perfecto, buenísimo. Omar, ¿qué te gustaría agregar a esta nueva charla que estamos teniendo sobre España? Bueno, con Eduardo ya veníamos hace tiempo dando alguna que otra charla sobre España, pero ahora estamos profundizándolo cada vez más porque se ha convertido en un país muy atractivo, ¿no? Para invertir, así como es Portugal, por ejemplo. Sí, que también es otra opción que mucha gente está... Es más, no es coincidencia de alguna manera, pero bueno, no es casualidad. Tengo una vecina que está yendo a vivir a fin de año a Portugal. Y de alguna manera por el mismo concepto. Es una americana, nacida en Carolina del Sur, vive hace unos años aquí en Miami y ha decidido emprender una nueva vida en Portugal. ¿Por qué? Porque puede viajar con su computadora, es decir, su oficina portátil, trabajar desde Portugal con un sueldo obviamente en dólares y vivir con una muy buena calidad de vida y con menores costos. Esto tiene que ver, no, lo que me resulta realmente interesante de lo que cuenta Eduardo y de lo que vamos a continuar ofreciendo en estas charlas es la idea de que nosotros no podemos ofrecerle una única solución o decirles compre esto, comience su negocio. Es decir, lo interesante es que Eduardo, con su experiencia y sus viajes a España y su experiencia acá también en Estados Unidos, nosotros podemos ofrecerles un panorama informativo sumamente completo. Luego, con cada uno de los clientes y aquellos que quieran obviamente profundizar con nosotros, vamos a poder encontrar un camino adecuado para cada inversor. Es decir, el pantallazo general que vamos a dar sobre estos dos mercados importantísimos como Estados Unidos y España va a estar ligado obviamente a la situación patrimonial, financiera, personal y cultural de cada una de las personas con las cuales empecemos a tener contactos. Esto es importante aclararlo porque mucha gente a veces nos dice, bueno, los estuve escuchando, pero no me dijeron cuánto sale una propiedad, qué me conviene hacer, si comprar un departamento, una casa, o si comenzar este negocio. Eso es una etapa en la cual nosotros obviamente los vamos a poder asesorar, pero vamos a tener que entrar obviamente en un contacto mucho más directo con ustedes. Y es la parte que muchas veces, Mercedes, Eduardo, la gente no sabe, ¿no? La gente, luego de nuestras presentaciones y cuando los clientes se acercan a nosotros, comienza una relación
enriquecedora para ambas partes y que tiene que cubrir muchísimos aspectos, ¿no? Y en los cuales comienzan los cuestionarios, comienza el conocimiento de ambas partes y sí, ahí vamos a poder incluso asesorarlos con más profundidad. Y un poco mi comentario viene a cuento de esta pregunta, ¿no? De ¿ustedes nos pueden asesorar sobre negocios? Sí, podemos asesorar sobre negocios e inversiones, pero van a tener que ver obviamente con cuestiones personales de cada uno de los inversores que quieran aventurarse en este mundo tan interesante de los negocios. Eduardo, ¿con qué tema largamos el domingo que viene? Nos están preguntando porque quieren saber cuáles van a ser los temas que vamos a tratar en las próximas charlas. Sí, nosotros vamos a ir organizando los temas en la semana, se los vamos a comunicar a través de nuestros canales. Algunos habrán recibido email, más de uno, avisándole o dándole a conocer de esta presentación, y luego por las diferentes redes que tenemos. En la programación vamos a tener un contador hablándonos sobre el tema de la fiscalidad en España, vamos a tener abogados vinculados con con migraciones tanto en España como en Estados Unidos. Cuando hablamos de contador, también el tema de la fiscalidad en Estados Unidos. Para aquellos que están recién incursionando, todo lo que tiene que ver con la creación de sociedades, la apertura de cuentas de banco, tanto en España como en Estados Unidos, y así vamos a ir avanzando. El tema de los préstamos que mencionabas hace un momento, Mercedes, y así va a ir transcurriendo toda esta serie de presentaciones domingo a domingo. Bueno, es hora de despedirnos ya. Sí, si me permiten, les voy a colocar aquí nuestros teléfonos, nuestros datos, básicamente para que se comuniquen vía WhatsApp, que es la mejor forma en principio de ponerse en contacto con nosotros. Si se está viendo en la pantalla. Sí, se ve. Perfecto. Eduardo, alguien pregunta si vamos a ir adelantando los temas durante la semana que vamos a tratar en las diferentes charlas. Sí, correcto. A partir de mañana es feriado aquí en Estados Unidos, pero nosotros somos 24 horas, 7 días a la semana, así que a partir de mañana y el martes ya vamos a irles informando de los diferentes temas. Aquí pueden ver los números para comunicarse por WhatsApp con nosotros. Los que ya nos conocen, en algún momento quizás no les hemos podido, yo personalmente no les he podido responder con la velocidad que se esperaba. Por eso he cambiado mi número a un número para que, si yo no le respondo rápidamente, alguien en mi oficina lo va a hacer, en nuestra oficina. En el caso de Mercedes y de Omar, la verdad es que en cuanto les escriben, enseguida les responden. Así que nada, la idea es estar en contacto. Somos un equipo que nos dedicamos mucho al tema y que aquí estamos, un domingo por la tarde, y gracias a todos los que también un domingo por la tarde se sumaron a esta presentación. Bueno, gracias a todos, un placer. Muchísimas gracias a todos los participantes. Nos volvemos a ver, bueno, Nos vemos el próximo domingo a las 5. A las 5 de la tarde, hora Miami. Así, por el mismo canal, Zoom, ¿eh? Aquí estaremos. Gracias. Hasta luego. Gracias Mercedes. Y gracias a todos los participantes de esta charla. Gracias. Adiós.